Hola queridos amigos, amigas, nuevamente el profesor Román Arturo Apaza Yanarico, más conocido como el profesor Arturito, trayéndoles el curso de economía. Traigo el tema de modelos de mercado, conocido también como estructuras de mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir este tema? ¿Qué nos quiere explicar? Principalmente las características que tienen los mercados, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Nos dice que los modelos de mercado o estructuras de mercado son distintas formas de organización de los mercados de acuerdo a una serie de características. Entonces, en los modelos de mercado vamos a saber que existen dos modelos de mercado, ¿no? La competencia perfecta, ya se le conoce como competencia perfecta, y la competencia imperfecta, ¿ya? Asimismo, también cabe recalcar que la competencia perfecta tiene el nombre de mercado competitivo, es un mercado abierto, es un mercado libre o también llamado mercado leal. Y un mercado de competencia imperfecta también es llamado un mercado cerrado, es un mercado restringido y un mercado desleal también, ¿no? Entonces, la diferencia ya está en el nombre inclusive, ¿no? Entonces, también veamos otras características. Por ejemplo, es el producto, el poder de mercado, el acceso, la información, quién fija el precio en cada uno de estos mercados y el número de ofertantes y demandantes. Antes de continuar, quiero aclarar de que en la competencia perfecta, para mayor entendimiento, es aquel mercado donde nosotros podemos acudir o donde estamos acostumbrados a acudir, ¿ya? Y es ese mercado al cual, o en el cual tú puedes negociar, ¿sí? Es un mercado donde tú puedes negociar tanto el precio como la cantidad de productos a intercambiar. En cambio, la competencia imperfecta no es así, ¿no? No se puede negociar fácilmente, ¿ok? A ver, ¿qué podemos ejemplificar? Los mercados, por ejemplo, los mercados centrales que existen en cada departamento del Perú, por ejemplo, son mercados de competencia perfecta porque hay muchos comerciantes, hay muchos compradores, ¿ya? Y que a la hora de comprar se negocia entre este tipo de mercados. Pero, por ejemplo, las empresas de telefonía, las empresas de energía eléctrica, agua potable en el Perú, en los diferentes departamentos, son empresas con las que tú no puedes negociar, ¿no? Entonces, ese tipo de mercados serían competencia imperfecta. ¿Ya? Entonces, veamos la diferencia entre la competencia perfecta y la competencia imperfecta. En la competencia perfecta, el producto es homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que los productos son iguales o parecidos en el mercado. Entonces, cuando tú vas a comprar X producto al mercado y ves que el precio de un producto está un poquito elevado, ¿qué haces? Decides ir a buscar a otros comerciantes el mismo producto, ¿no? Porque sabes que ese producto es igual en todo el mercado. ¿Qué quiere decir? Que lo vas a encontrar en diferentes comerciantes, ¿no? En cambio, en la competencia imperfecta, el producto es heterogéneo, es diferente o en algunos casos es único el producto. Entonces, no se puede negociar desde ese punto de vista. ¿Qué más? El poder de mercado en la competencia perfecta no existe. En cambio, en la competencia imperfecta sí existe. De hecho, que hay alguien que me dirá, profesor, una consulta. ¿Y qué es el poder de mercado? ¿No? ¿Qué es el poder de mercado? ¿Mm? Puede ser, digamos, un signo de interrogación, ¿no? ¿Qué es el poder de mercado? ¿A qué se refiere? Entonces, el poder de mercado es esa capacidad para influir en el precio. ¿Ya? ¿Y por qué lo he puesto en este lado? Porque en la competencia imperfecta existe esa capacidad para influir en los precios. En cambio, en la competencia perfecta no existe. ¿Ya? Entonces ya estamos haciendo esa aclaración. ¿Qué más? El acceso al mercado, ¿cómo es en la competencia perfecta? Ya en el título vemos de que dice que es un mercado abierto, libre. Entonces, la información también es así, la información es libre, es abierta, ¿no? ¿Ya? O perdón, el acceso es libre, abierto el mercado. ¿Qué quiere decir? De que las empresas para poder entrar a competir en este tipo de mercado de competencia perfecta
son libres, ¿no? El acceso es fácil, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la condición o cuál es la situación? ¿Por qué hace que en la competencia perfecta sea más fácil ingresar a competir? Porque la mayoría de las empresas que compiten son MIPES, ¿ya? Profesor, ¿qué son MIPES? Son micro y pequeñas empresas, ¿ya? Entonces, no requieres pues de una gran inversión para entrar a competir con estos empresarios, ¿no? En cambio, en la competencia imperfecta, no, el acceso al mercado es pues restringido, es cerrado, ¿no? ¿Por qué? Porque los que operan aquí son grandes empresas, ¿sí? Son grandes empresarios. En algunos casos hasta son monopolios. Ahora, y la información, ¿cómo es? En la competencia perfecta, la información es libre, es simétrica. ¿Qué quiere decir? Que la información es igual para todos, ¿ya? Entonces, si tú te encuentras acostumbrado a negociar en este tipo de mercado de competencia perfecta, vas a conocer, ¿no? El mercado, cómo funciona, dónde venden productos a precios bajos, a precios altos, todo, ¿no? En cambio, en la competencia imperfecta, no, la información es restringida, asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que la información no es igual para todos. Ujú. Y el precio, ¿no? El precio. El precio, ¿quién lo fija en la competencia perfecta y quién fija el precio en la competencia imperfecta? Bueno, en la competencia perfecta, ¿te acuerdas que yo al inicio te decía de que la competencia perfecta es aquel mercado donde estamos acostumbrados a ir y donde estamos acostumbrados a negociar? Ya, entonces el precio lo fija el mercado por el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Ok? En cambio, en la competencia imperfecta, ¿quién fija el precio? El que tenga mayor poder de mercado. Entonces, profesor, ¿qué significa pues tener mayor poder de mercado? Recordemos de que el poder de mercado se refiere a la capacidad para influir en los precios. Entonces, cambiemos estas palabras por estas, ¿no? A ver, ¿qué diríamos? ¿Quién fija el precio en la competencia imperfecta? Quien tenga mayor ¿qué? Capacidad para influir en los precios. Pueden ser los ofertantes o pueden ser los demandantes, no se olvide. Y por último, otra característica que también diferencia en la competencia perfecta y la competencia imperfecta es que en la competencia perfecta el número de ofertantes y demandantes son muchos, ¿ya? Muchos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Muchos ofertantes, muchos demandantes. Ujú. O también llamado como mercado atomístico, ¿no? O que existe en este mercado la atomicidad de mercado, ¿ya? Que hace referencia a que existen pues cualquier cantidad de ofertantes y demandantes, ¿sí? Ahora, en la competencia imperfecta, ¿cómo es ese número de ofertantes y demandantes? Bueno, es limitado número de ofertantes y demandantes. Ya puede haber uno, dos o pocos. Veamos mejor esta aclaración, ¿no? Del limitado número de ofertantes y demandantes en el siguiente cuadro. Ahí está, ¿no? Estamos hablando de la competencia imperfecta. Entonces, ¿cómo es, no? Por ejemplo, aquí vemos estos términos. A ver, en el mercado de competencia imperfecta puede haber uno, pueden haber dos, pueden haber pocos. ¿Qué cosa? Vendedores o compradores. ¿Sí? Mira, nuevamente, ¿ah? En el mercado de competencia imperfecta existe un limitado, ¿ya? Limitado número de ofertantes y demandantes. ¿Y cuál es ese número limitado de ofertantes y demandantes? Puede ser uno, dos o pocos. ¿A qué me refiero cuando digo uno? Mono. ¿Qué es dúo? Dos. ¿Qué es oligo? Pocos. Y si me refiero a los vendedores, polio. Y si me refiero a los compradores, psonio.
¿no? Ahora, no confundas el término poli. El término poli nada más es varios. El término polis es ciudad, pero acá dice polio. Cuidado, ¿ah? Ya. Entonces, juntemos estos términos. ¿Qué significa monopolio? Monopolio, un vendedor y muchos compradores. ¿Qué significa duopolio? Dos vendedores y muchos compradores. Y oligopolio, ¿qué es el oligopolio? Pocos vendedores y muchos compradores. Ahora, si juntamos el término monopsonio, ¿qué significa monopsonio? Un comprador y muchos vendedores. ¿Qué es un duopsonio? Duopsonio son dos compradores y muchos vendedores. Y el oligopsonio son pocos compradores y muchos vendedores. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que estamos hablando de aquí, ya, hacia arriba de los vendedores, estamos hablando por lado de la oferta. Entonces, el monopolio, duopolio, oligopolio es por lado de la oferta, ¿ya? Y en todos estos mercados el precio siempre va a ser alto, ¿no? Los precios siempre van a ser altos. Acuérdate de la ley de la oferta que dice, a mayor precio, mayor es la cantidad oferta. Entonces, por eso es que el vendedor siempre, al tener poder de mercado, siempre va a buscar vender sus productos a precios altos. Pero cuando hablamos del monopsonio, duopsonio, oligopsonio, estamos hablando de la competencia imperfecta, pero por lado de la demanda. Y acuérdate de la ley de la demanda, que dice, a menor precio, mayor cantidad demandada. O sea que los compradores van a buscar comprar más, pero siempre y cuando los precios como estén bajos. ¿Ya? Entonces, esa aclaración, ¿ah? En un monopolio, duopolio, oligopolio, los precios como son altos. En el monopsonio, duopsonio, oligopsonio, ¿cómo son los precios? Bajos. ¿Ya? ¿Qué más? Un datito adicional, una pregunta que tal vez puede ser rebuscadita, ¿no? En el caso de los oligopolios, estoy hablando por lado de la oferta, en el caso de los oligopolios, cuando existen pocos vendedores, ¿no? Pocas empresas que operan en el mercado, sucede que entre estas pocas empresas siempre, o vamos a decir que están en constante lucha, en una constante pelea, ¿no? Por quién se queda con la mayor cantidad, pues, de los compradores, de los usuarios, ¿no? De los clientes. Entonces, hay una característica, o en este caso serían dos características que eh, identifican a un oligopolio, ¿no? Uno es la guerra de precios, ¿ya? La guerra de precios y la otra característica es la interdependencia conjetural, ¿no? Son dos términos que se relacionan, que se complementan. ¿Qué quiere decir esto? Mira, que la guerra de precios podemos entenderla de que las empresas se pelean, ¿no? Por fijar precios con la intención de quedarse con la mayor cantidad de clientes, puede ser una. Y la otra es que depende de lo que haga el otro. No sé si me dejo entender. O sea, de que si, digamos, hablamos de empresas de telefonía en el Perú, ¿ya? Eh, si una de las empresas, ¿no? Lanza una oferta, lanza pues un nuevo producto, alguna promoción, etcétera, entonces, ¿qué van a hacer las demás empresas de telefonía? Se van a poner las pilas, ¿no? Porque no se van a quedar atrás. Entonces, a eso se llama interdependencia conjetural. Basta que uno haga un movimiento, entonces, ¿qué hace la competencia? ¿Qué hacen los demás ofertantes? También actúan, ¿no? Se ponen las pilas, como se dice, ¿sí? Esa es la característica principal de del oligopolio, ¿no? En el duopolio
¿qué podríamos decir? Que como son dos empresas que venden en todo el mercado, podríamos decir que sus productos son diferentes, ¿ya? Y en el monopolio, una característica que podríamos decir es que como es el único vendedor, el único vendedor en el mercado, podríamos decir que una de las características del monopolio es que su producto es único. Claro, ¿no? Por ejemplo, en el departamento de Puno opera, en todo el departamento opera pues una empresa de energía eléctrica denominada Electropuno, ¿no? Y entonces es la única que provee de energía eléctrica. No hay otra. Entonces, ¿cómo es el producto? Único. ¿Te das cuenta? Muy bien. Continuando con la competencia imperfecta, encontramos pues diferentes tipos de monopolio, ¿no? Estoy hablando de que un monopolio pertenece a la competencia imperfecta y quiere decir que existe un solo vendedor. Pero existen varios tipos de monopolio, ¿ah? Por ejemplo, el monopolio público cuando le pertenece a la empresa al Estado, ¿no? Es la única empresa. En el Perú podemos considerar, a ver, que a Sedapal, ¿no? Que es una empresa de agua potable, pero que es la única que provee de agua potable al departamento de Lima, ¿ves? Entonces ese es un monopolio público. Un monopolio privado entonces sería lo contrario, ¿no? Que es una empresa privada pero que opera en todo un mercado. ¿Ya? ¿Qué es un monopolio legal? Ya, este tipo de monopolios son aquellos que han sido autorizados por el Estado, o sea, tienen permiso de operar en el mercado, ¿no? Más o menos hasta el año 2000, ¿no? O sea, antes del año 2000, la única empresa de telefonía fija y móvil en el Perú era pues Movistar, ¿no? O Telefónica del Perú, ¿no? No había otra, ¿no? Alguien me dirá, ¿y Nextel? No, Nextel era radio, por si acaso, ¿sí? Entonces era más que todo como una red privada, pero telefonía, era Telefónica del Perú, ¿ves? Entonces el Estado le había autorizado pues a Telefónica del Perú para que sea la única que opere en el mercado peruano, ¿no? Por eso es que la telefonía actual en el Perú es la más cara digamos, de la región, ¿no? Me refiero de los países latinoamericanos, ¿no? ¿Qué más? El monopolio bilateral. ¿Qué significa monopolio? Un vendedor. Pero cuando dice bilateral, bi, ¿qué es? Dos. Lateral, dos lados. O sea, nos está diciendo que es uno por cada lado, ¿no? Por un lado hay un comprador y por otro lado hay un vendedor. A eso se le llama monopolio bilateral. Vuelvo a recalcar, el monopolio pertenece a la competencia imperfecta. ¿Y te acuerdas quién fijaba el precio? Puede ser que te pregunte, ¿no? ¿Quién fija el precio en un monopolio bilateral? Entonces tú dices, a ver, el monopolio bilateral pertenece a la competencia imperfecta. Y en la competencia imperfecta, el precio, ¿quién lo fija? El que tenga mayor poder ¿de qué? De mercado, ¿ya? Mayor poder de mercado. ¿Sí? Por si acaso. ¿Qué es un monopolio puro, no? Entiendan, ¿ah? Un monopolio puro es cuando una empresa, ¿ya? Cuando una empresa date cuenta que es la única empresa en el mercado, pero que produce, ¿ya? Algún bien y dicho bien, dicho producto no tiene sustitutos. ¿M? Imagínate que en el Perú o en cualquier país del mundo exista una sola empresa productora, ¿no? Que produce, no, bueno, no produce en sí, sino que agarra la sal y la convierte pues en sal apta para el consumo, ¿no? La sal yodada, ¿no? Entonces, provee o produce, ¿no? Comercializa productos como la sal y es la única en el mercado. Entonces, esa empresa sería un monopolio puro, pues, ¿no? ¿Qué más? Un monopolio natural se caracteriza por tener elevados costos, ¿no? Como les hacía el ejemplo de la energía eléctrica en el departamento de Puno, ese ejemplo, imagínense, ¿no? Una empresa que provee de energía eléctrica a todo un departamento. ¿Mm? ¿Cuánto crees que le costará producir energía eléctrica por día? Date cuenta, ¿no? Por eso es un monopolio natural, ¿no? Para hacerle la competencia es muy difícil.
¿Por qué? Porque posee elevados costos. ¿Qué más? Y por último viene lo que son los monopolios por coalición. Ojo, los monopolios por coalición también son llamados monopolios por colusión, monopolios por agrupación, monopolios por concertación, por acuerdo, por unión, por trato, entre otros términos. ¿Ya? O sea, son términos que con el tiempo he ido observando que vienen en las preguntas de exámenes, ¿no? Entonces, a veces el alumno se confunde, ¿no? Dice, ¿qué es coalición? ¿Qué es colusión? ¿Qué es agrupación? ¿Qué es concertación? ¿Qué es acuerdo? En otras palabras, nos está diciendo que todas las empresas que operan en un mercado, que pueden ser monopolios, se están agrupando. Eso es en síntesis, ¿ya? Pero utilizan estos diferentes términos, ¿no? No solamente que se han agrupado, nos dicen que han acordado, se han unido, han hecho un trato, han concertado, o sea, han llegado a un acuerdo también, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, vamos a decirlo en síntesis, son monopolios por agrupación. ¿Qué entiendes por agrupación? ¿No? Que varias empresas se han unido, ¿sí? Ya está, muy bien. Entonces, partiendo de esa premisa, existen tres tipos de monopolios por agrupación: el trust o trust, el cártel y el holding, ¿sí? Trust, cartel, holding, o trust, cartel, holding, como quieras llamarlo, ¿ya? Si te preguntan en qué se parece el trust al cártel o el trust al cártel, es que son agrupaciones de empresas, ¿ah? ¿En qué se parece el trust al cártel? Que ambas son agrupaciones de empresas. ¿Está claro? Ahora, te van a preguntar tal vez por esto, muy raro que te pregunte. Pero lo que sí te van a preguntar es en qué se diferencian. ¿Mm? ¿O cómo puedo reconocer cuándo es trust y cuándo es cártel? ¿Ya? Mira, ambas son agrupaciones de empresas, pero la diferencia está que en el caso del trust pierden autonomía, están bajo una sola dirección. A ver, imagínate, ¿no? Empresa A, B, C, D, E se han reunido para concertar precios, ¿no? Pero dentro de ellas, de las 5 empresas, una es la que tiene el poder, es la que toma la batuta. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a eso cómo se llama? Trust. En cambio, en el cártel, son autónomos, son independientes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo diferenciarlo en el examen? ¿Cómo puedo reconocerlo en el examen, profesor? Aquí no te va a decir nada. Aquí te va a decir solamente que es agrupación de empresas, nada más. No te va a especificar. En cambio, para que sea trust, ojo, ojo, ojito, te tiene que, ¿ya? Sí, van a disculpar el mouse, no me ayuda. Te van a especificar, ¿sí? O en otras palabras, especifica. Te dice que han perdido su autonomía, que están bajo una sola dirección. Ojo, ¿eh? Para que sea trust, ¿qué tiene que hacer? Especificarte. Pero si te dice, es la agrupación de empresas, nada más, cártel. Ahora, ¿qué es el holding? El holding es el control de empresas por medio de sus acciones. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, imaginemos aquí que tenemos una empresa que le vamos a llamar holding y que ha comprado las acciones de una empresa A, que ha comprado las acciones de una empresa B, que ha comprado las acciones de una empresa C. ¿Sí? Y date cuenta que desde adentro las está controlando. ¿Por qué? Porque ha comprado sus acciones. Entonces, para que pueda controlarlas también, tenemos que hacerle la aclaración y recordar
el tema de empresa. ¿Qué tipo de empresas deben ser la empresa ABC o las demás? Sociedades anónimas abiertas. ¿Por qué, profesor? Porque las sociedades anónimas abiertas son las que pueden ofertar sus bonos y acciones en el mercado de valores, al cual pues el holding va a acudir y comprar acciones. ¿Sí? Muy bien. Ojo, en el caso del Perú, el Trust Cartel Holding está prohibido. No se permite en el caso del Perú. ¿Sí? Todo abuso de poder del mercado, como es el caso de los monopolios por agrupación, ¿ya? O cualquier competencia monopolista, como estamos viendo acá, es sancionada. ¿Por quién? ¿Quién sanciona al Trust Cartel Holding? INDECOPI, ¿no? Que es el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. ¿Ok? Muy bien. Un término adicional que queremos introducir aquí es la competencia monopolística. Ojo, no dice monopolista, dice monopolística. ¿Ya? Este concepto ha sido desarrollado por Edward Chamberlain. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es la diferencia o cuál es el aporte de esta competencia monopolística? Primero, debemos de entender de que la competencia monopolística pertenece, ojo, a la competencia, ¿ya? Un momentito. Pertenece a la competencia imperfecta. ¿Ok? Pero se parece a la competencia perfecta. ¿Mm? Entonces, cuidado que te confundas en el examen. Mira, algunas de las características, ¿ya? El producto, el acceso, la información, el número de ofertantes y demandantes. Por ejemplo, el acceso al mercado de competencia monopolística, ¿ya? La competencia monopolística, el acceso es libre, es abierto. En la competencia perfecta también es así. La información, ¿cómo es en la competencia perfecta? Libre, simétrica, ¿no? En la competencia monopolística también es libre, también es simétrica. El número de ofertantes y demandantes en la competencia perfecta son muchos. Y en la competencia monopolística también son muchos ofertantes, muchos demandantes. Inclusive existe atomicidad de mercado. Entonces, hasta ahorita, igual que la competencia perfecta. ¿Cuál es la diferencia? El producto. ¿Cómo es el producto de la competencia perfecta? Homogéneo, ¿verdad? En cambio, en la competencia monopolística es heterogéneo, es diferente. Entonces, las preguntas más recurrentes de este aspecto, de este tipo de competencia monopolística, es que te van a decir, ¿no? Es aquel mercado donde el acceso es libre, la información es libre y donde existe muchos ofertantes y demandantes, o también llamado, pues, atomicidad de mercado, ¿no? Donde no existe, pues, poder de mercado, ¿no? Etcétera. Entonces, tú lees, al toque quieres marcar la competencia perfecta, pero tienes que leer hasta el final, porque al final te dice, ¿no? Y su producto es heterogéneo, diferente o diferenciado. Basta que te diga diferenciado, competencia monopolística. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces pasemos a una parte práctica ya para terminar este tema, ¿no? Nos dice, señale la característica de un mercado competitivo. Cuando estamos hablando de un mercado competitivo, estamos hablando de un mercado de competencia perfecta. Estamos hablando de un mercado libre, abierto, ¿ya? A ver,
En la competencia perfecta, el mercado es atomizado, o sea, nos está hablando de la atomicidad del mercado. Claro, sí. El producto es diferente. Ojo, no nos está hablando de lo que te acabo de hablar ahorita, del mercado monopolístico. No, no, no. Nos está hablando de un mercado de competencia perfecta. Entonces, ¿el producto es diferente? No. ¿La información es asimétrica? No. ¿Es heterogéneo? No. ¿Fuertes barreras de entrada? No. Es libre, ¿no? Entonces la respuesta es la A. ¿Ves? Aquí, ¿no? Mire, mire, mira. Aquí esta pregunta, a mí me gusta esta pregunta porque nos aclara algo. Nos dice que el modelo de mercado de competencia perfecta no existe plenamente. Ojo, la competencia perfecta no existe plenamente en nuestra realidad. Sin embargo, muchos mercados guardan ciertas similitudes con aquel modelo, debido a que el precio se establece por las fuerzas del mercado mismo, o sea, se refiere por la oferta y la demanda. ¿Ya? Y nos está pidiendo, indique un mercado que se aproxime al mercado de competencia perfecta. Entonces, recordemos las características de un mercado de competencia perfecta. El producto es homogéneo, no existe poder de mercado, libre acceso, libre información, el precio lo fija el mercado y hay muchos ofertantes y demandantes. ¿Ok? La telefonía móvil, estamos hablando del Perú. Entonces, la telefonía móvil en el Perú, ¿cómo es? ¿Hay muchas empresas? Entonces, no. ¿Hay muchas marcas de gaseosas y cervezas? No. ¿El tipo de cambio? No. Las pollerías y restaurantes en el Perú, ¿cómo son? ¿Una, dos, 100? ¿Cuántas empresas como pollerías y restaurantes hay en el Perú? Uf, cualquier cantidad. El sistema bancario, pocas. Entonces la respuesta son las pollerías y restaurantes. Profesor, las pollerías y restaurantes entonces no formarían parte de la competencia perfecta, pero sí se acercan. Claro, sí se acercan, porque por ejemplo hay pollerías que tienen pues la sazón, por ejemplo, hace diferente, ¿no? Entonces más serían parte de un mercado de competencia monopolística, ¿ya? Por eso es que te digo, ¿no? O sea, podríamos entonces ya interpretar de que la competencia monopolística es el nombre que debería de tener y no sería competencia perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque en las pollerías no todos tienen el mismo precio, ¿ves? Es diferenciado. ¿Por qué diferencian su precio? Porque su producto, la calidad es diferente, ¿no? ¿Qué más? En nuestro país, las empresas que distribuyen gas, nos está hablando de las empresas, ojo, nos está hablando de empresas que distribuyen gas, empresas de gas, estuvieron influenciando en los precios de este producto desde el año 2005 hasta el año 2011, ¿ya? Ante esta práctica desleal, señale cuál es el tipo de monopolio que se ejerció y cómo se denomina la institución pública encargada de sancionarlas. Dice cómo se denomina la institución pública encargada de sancionarlas, ¿no? Está hablando de los monopolios. Ujú, ¿ya? Entonces, ahorita tú no sabes, ¿no? Pero nos está hablando de la última parte. Dice, acá date cuenta que hay dos respuestas. Entonces nos está hablando cuál es esa empresa que se encarga de sancionar a los monopolios. ¿Cómo se llamaba? Indecopi. Entonces ya descartamos las demás alternativas. Solo nos quedamos con la alternativa B y la alternativa E. Entonces, o bien es trus o bien es cártel. ¿Qué hacemos? ¿Mm? ¿Cómo diferencio al trus del cártel? ¿Te acuerdas? Que para que sea trus me tiene que especificar que una de ellas tiene control. Pero yo te pregunto, ¿en alguna parte decía que una de ellas las controlaba las demás o todas estaban bajo un control? ¿No? Bajo la dirección de una de ellas, no. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La E, cártel.
En un mercado oligopólico, ojo, oligopólico, ¿qué es oligopólico? Pocas empresas. El precio es determinado en función del precio de sus competidores. Ojo, su precio es determinado en función del precio de sus competidores. ¿Te acuerdas que te estaba haciendo esa aclaración de los oligopolios? ¿No? ¿Cuál era esa característica? ¿Cuál era? La guerra de precios y también la interdependencia conjetural, ¿no? ¿Qué significa en función? O sea, que depende, el precio depende del precio de sus competidores. Por ejemplo, si la empresa Movistar disminuye sus tarifas por minutos, las demás empresas de telefonía reaccionarán a esta situación. Por ello se dice que en este mercado el precio se establece a través de ¿qué? De la guerra de precios. No hay guerra de precios. ¿Cuál es el otro término? Interdependencia. ¿Ok? No te olvides, esa es una pregunta de nivel. Con respecto a los monopolios a nivel mundial, debido a la complejidad de mantenerse en el mercado, eso sí, ¿no? O sea, ser una empresa grande se puede llegar, ¿no? Pero mantenerse en el mercado es muy difícil, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está aclarando acá. Nos dice, con respecto a los monopolios a nivel mundial, debido a la complejidad de mantenerse en el mercado por la globalización, muchos mercados terminan convirtiéndose en oligopolios, o sea, van cerrando, entonces se quedan pocas empresas. Por ello existen empresas también que buscan, ahí está, empresas que buscan adquirir a otras empresas a través de la compra de sus acciones. Compra de sus acciones. ¿Te suenan estas palabras? Compra de sus acciones. Empresas que buscan adquirir a otras empresas a través de la compra de sus acciones. En el mercado de valores, estos tipos de monopolios reciben el nombre de, ¿te acuerdas? Ya te voy a dejar esta imagen, ¿no? Holding, no te olvides. ¿Qué es un holding? Cuando una empresa empieza a comprar a otras, ¿no? Y desde adentro las controla por medio de sus acciones. La respuesta es la D. Las empresas bancarias, los bancos en el caso del Perú, ¿cuántos son? ¿Uno? ¿Cuántos bancos hay? ¿Un solo banco? No. ¿Dos bancos? No. ¿Más de dos? Sí. ¿Pero hay muchos bancos? No. Ahora, profesor, pero ¿y las cajas municipales, las COFIDE, las cooperativas, las financieras, las EDPYMES? Con ellas son muchas, claro, pero estamos hablando de bancos, ¿sí? Entonces nos están determinando solamente bancos. La respuesta es oligopolios. Y aún así contando a todas estas cooperativas financieras, aún así son contadas en el Perú, ¿no? No son muchas, ¿ya? Tanto el monopsonio, estamos hablando del monopsonio, oligopsonio. ¿Qué es un monopsonio? Un solo comprador y muchos vendedores. ¿Y qué es un oligopsonio? Pocos compradores y muchos vendedores. Dice que forman parte de la competencia imperfecta, eso ya lo sabemos, ¿ya? Ya que el poder de mercado se efectúa por lado de la demanda, eso no te olvides. Cuando estamos hablando de un monopsonio o oligopsonio, el poder de mercado, la capacidad para influir en el precio, es por lado de la demanda, ¿no? Poder de mercado por el lado de la demanda, ¿ya? Hasta ahí nos está recordando la teoría. Señale el enunciado que se relaciona con estos modelos de mercado, ¿ya? Entonces, nos está hablando del poder de mercado. ¿Qué quiere decir? De que nosotros, como monopsonios u oligopsonios, vamos a buscar ¿qué cosa? Que los precios, ¿ya? Que los precios sean bajos, ¿no? Los más bajos posibles, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque somos pues o el único comprador o somos pocos compradores. Estamos ejerciendo. Ahora, estamos ejerciendo poder. Ahora, ¿a quién tú le vas a comprar? A que te venda un precio más bajo, ¿no? Pero ¿qué sucedería si todas las empresas se organizaran y todas fijarían un precio? ¿Mm? Entonces podríamos comprar a cualquiera de ellas.
Pero en nuestra realidad, ¿qué va a pasar? De que estas empresas, por quererte vender, porque tú eres el único comprador o son muy pocos los compradores, entonces por querer vender sus productos, ¿qué va a pasar? Se van a olvidar de la organización y de frente, ¿no? Van a empezar a ofrecerte, digamos, promociones, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, cada una va a querer, cómprame a mí, no, cómprame a mí, no, cómprame a mí, y al final, pues tú vas a comprar al que te venda el precio más bajo. Por lo tanto, la característica es que los ofertantes sean desorganizados, ¿no? Y al haber desorganización, los precios también van a ser variables, ¿ya? Porque mira, ¿existe poder de mercado atomizado? No, estamos hablando de la competencia imperfecta, por lo tanto no hay atomizado, no hay simetría de la información, tienen productos únicos. Ojo, nosotros seríamos como demandantes por lado de la demanda, entonces el demandante no ofrece productos, por lo tanto no entraría acá. Perfecta movilidad de capitales, igual, nada, ¿ok? Siguiente pregunta. La venta de un producto único. ¿Te acuerdas quién tenía un producto único sin sustitutos? Bueno, si nos dice sin sustitutos, es un monopolio puro, ¿ya? ¿A qué se llamaba monopolio puro? Cuando es el único vendedor en el mercado, pero que sus productos no tienen sustitutos. Ujú. Monopolio. No hay monopolio puro, entonces no está esta palabrita. ¿Pero qué queda? Monopolio. Entonces la respuesta es la C. El producto vendido en la competencia monopolística. Acuérdate, competencia monopolística. ¿Cómo es el producto en la competencia monopolística? No está hablando de competencia monopolista, sino monopolística. Ya está. La respuesta es diferenciar. El oligopolio, nos está hablando del oligopolio, ¿ya? Se diferencia del monopolio. ¿En qué se diferencia el monopolio, el oligopolio del monopolio? Ya, como en la anterior pregunta. En el monopolio, el producto es único. En cambio, en la en el oligopolio, el producto es diferente. ¿Y esa? La respuesta es la E. Eso es todo. Hemos llegado al fin del video. Muchísimas gracias por su atención. ¿Ya? Leamos el mensajito, ¿no? No te conformes con lo que necesitas. Lucha por lo que te mereces. ¿Ok? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes nuevamente. Les pido que por favor compartan pues los videos para seguir subiendo más, ¿no? Más videos. También les pido que le den pues su like, ¿no? Denle su me gusta y no se olviden dejar sus comentarios, ¿no? Y como pedido adicional por no ser exigente, es que activen la campanita, ¿no? ¿Ya? De la suscripción para que les avisen en qué momentos he subido un nuevo video, ¿no? Voy a procurar de que en estos 2 meses, enero y febrero, bueno, ya queda poco del mes de enero, entonces en el mes de febrero voy a procurar subir absolutamente todos los temas de el curso de economía y, ¿por qué no?, del curso de educación cívica, ¿sí? Entonces, eso es todo conmigo. Hasta un próximo video. Chau, chau.